¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Nuevamente es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que nos permite estudiar la palabra juntos. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, de poder estudiar la palabra, porque a fin de cuentas es un tema que Dios nos quiere hablar a nosotros como padres. Y el tema de hoy pues nos anima mucho como papás, ¿verdad, mi amor? Buenas noches a todos. Y sí, es un tema que además a mí me encanta, ¿no? Estoy en esa época. Es algo de lo que Dios me ha mostrado muchas cosas también, y siempre seguir aprendiendo es precioso. Entonces, creo que siempre que uno puedes compartir algún pasaje sobre alguna cosa, uno es enseñado. Entonces, doy gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios porque nos enseña a través de su palabra, tenemos su palabra. Y el tema del día de hoy es la instrucción de nuestros hijos en el camino de Dios. Dios nos anima a instruirnos en su camino. Pero antes de iniciar, vamos ahora, ¿qué les parece? Oramos, mi amor, ¿puedes orar? Gracias, Padre. Alabamos tu nombre porque tú has sido bueno, porque hoy podemos ver tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor. Y aún, Señor, rogamos que seas tú, Padre, el que edifique nuestras casas, Señor, porque sabemos que en vano trabajamos si tú no eres el que guarda nuestras vidas, Señor, si tú no eres el que las está construyendo. Así que te rogamos, Padre, que tú sigas edificando nuestros hogares, nuestras familias, y que aún, Señor, en esta noche tu palabra, Señor, pueda ser expresada, Señor. Tú puedas producir vida en nuestros corazones al caer esta semilla, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, y aún en nuestras generaciones, Padre. Nos ponemos en tus manos, te rogamos que tú hables a pesar de nosotros, Señor, y que tú seas, Señor, y tu Espíritu Santo el que llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues bueno, vamos a iniciar nuestro tema con la palabra. Finalmente la palabra es la que nos va a instruir en este tema tal vez para el mundo tan complicado, pero finalmente, y también tal vez para uno, pero finalmente con la palabra pues vamos a disipar muchas dudas de las cuales como papás pues tenemos. ¿Qué les parece si vamos a Salmos 27:3? Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así es. Primero, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia. ¿Qué es una herencia, finalmente? Pues una herencia es algo por lo cual nosotros no trabajamos, ¿no? Es algo que nos fue dado, nos es regalado, ¿no? Un regalo. Un regalo que recibimos, pero por el cual alguien sí luchó, sí trabajó, sí, ¿no? Es una herencia, es una satisfacción en verdad tener hijos. ¿Cuántas personas conocemos que no pueden tener hijos? ¿Y cuántas personas desearían tener un hijo? Y nosotros que tenemos un hijo, pues muchas veces nos arrancamos los pelos porque no sabemos cómo instruirlos, ¿no? Y a veces los queremos mandar de regreso. Pero finalmente es una herencia, es un regalo que como padres... No lo quiero mandar de regreso. Que como padres lo disfrutamos mucho. Bueno, tú no, pero habrá algunos más. Ahora hay madres que hasta dejan a sus hijos en las calles. O sea, realmente... Sí, pero la crianza no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil, pero llegamos a un punto en donde, pues como papás muchas veces nos desesperamos. Sí, me jalo los pelos. Sí, por supuesto. Por eso tenemos que ir a la palabra, porque finalmente la palabra pues, nos enseña. Pero bueno, esto nos habla de que es un regalo de Dios, o sea, es algo padrísimo. Los que ya tenemos hijos, o los que no tienen hijos, pero todavía no se casan, pero están con la idea del matrimonio y con los hijos, bueno, van a disfrutar eso, ¿no? Porque finalmente cuando llegan los hijos, pues es ahí cuando morimos a uno, ¿no? Porque ahora pensamos en los hijos y no en uno. Pero finalmente, ahora, esa instrucción, ¿quién la da? Dios nos entrega a nuestros hijos como un regalo. Porque y no son solo suyos. Sí, son suyos. Entonces, pero ese regalo, finalmente, dice más abajo, ¿no? Dice, como saetas en manos del valiente. O sea, una saeta, ¿qué es una saeta? Una flecha. Así es. ¿Y qué dirección nosotros como papás le vamos a dar a nuestros hijos? Es importantísima esa dirección que le vamos a dar. Muchas veces, pues a veces no sabemos qué dirección. O, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado
en la instrucción de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Pueden comentarlo. Sí, coméntenlo aquí en los mensajitos. Si en verdad tú no te has equivocado, por favor escríbenos para saber. Te queremos conocer. Sí, que nos des tips a ver cómo lo hiciste. Pero finalmente, ¿cuál es la clásica? La clásica respuesta. ¿Cuál es? Nadie me enseñó a ser padre. Entonces sí me he equivocado porque nadie me enseñó. Así es, en tu caso nadie te enseñó a ser madre. En mi caso nadie me enseñó a ser padre. Pero sí es verdad que nadie nos ha enseñado a ser padres. Es lo que dicen finalmente. La palabra nos enseña a ser padres. Pero no solo la palabra, porque también la corriente de este mundo, el mismo mundo, tal vez también te puede enseñar a ser padre, ¿no? La sociedad. Porque ¿cuál es el prototipo de padre? Es un prototipo de buen padre. Si vamos a la sociedad o al mundo, el mundo puede tener un prototipo, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es un prototipo del mundo? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el prototipo del mundo de un buen padre? A darles lo mejor a los hijos, ¿no? Un buen padre es el que le da lo mejor a sus hijos. Podría ser. Un buen padre es aquel que lleva a las mejores universidades a sus hijos. Un buen padre es aquel que les dota de un carro a sus hijos para que vayan a la universidad. Un buen padre es aquel que les lleva alimento a sus hijos. Un buen padre es tantas cosas, ¿no? Que podemos nosotros ver que el mundo nos enseña a ser, entre comillas, padres. Pero realmente, ¿eso es ser un buen padre? Porque finalmente la Biblia también nos habla en Romanos 12:2, que bueno, este versículo lo estuvimos estudiando el día de ayer con los machines. Así es que, hombre, que no has asistido a los machines, al curso de machines con nosotros, con Hugo en la iglesia, por favor, asiste y esposita de ese machín, mándalo, porque finalmente estamos estudiando la palabra y va a ser muy bueno. Así es que... El 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros nos amoldamos, nosotros no nos amoldamos a este mundo. Finalmente este mundo es muy fácil. Pues nacimos en él, sí. Es como natural, ¿no? Que nosotros seamos conformados a lo que vemos, a lo que hay alrededor, ¿no? De esa forma somos conformados. Así, y es muy fácil que el chip de este mundo nos conectemos, ¿no? Porque finalmente nosotros queremos ser como este mundo, siendo como padres. Queremos imitar al padre del amigo de mi hijo. El padre del hijo de mi hijo, él dice que lo va a mandar a una buena universidad. Y yo como papá digo, yo también quiero enviarlo a esta universidad. Entonces, pero finalmente ese es el propósito. Porque finalmente vamos a estudiar el día de hoy realmente cuál es el propósito por el cual pues Dios nos entregó a nuestros hijos y cuál es la instrucción que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos. Lo demás, padrísimo que tengamos a nuestros hijos, ¿no? Y necesitamos ser renovados, o sea, nuestra mente tiene que cambiar a lo que hemos conocido hasta ahora para que veamos cuál es la voluntad, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, ¿no? Es perfecta, sí. Entonces, ¿quieres que en verdad tu hijo sea transformado? Que debe ser por la palabra, siempre por la palabra. Entonces, pero ajá. Eso entonces, nos hicimos otra pregunta, ¿no? Como, entonces, según lo que hemos visto en el Salmo y luego ahora en Romanos, pues, ¿cuál es el blanco, ¿no? En la vida de tus hijos. ¿Cuál es el blanco hacia el cual nosotros los estamos apuntando, ¿no? ¿Cuál es ese máximo, ese todo para nosotros a lo cual quisiéramos que llegaran nuestros hijos? Sí, claro. ¿Cuál es lo primero que se te viene a la mente? Por ejemplo, ¿hacia dónde quieres llevar a tus hijos? ¿Hacia dónde los quieres lanzar? ¿Cuál es el blanco, no? Porque los hijos es la saeta, es la flecha. Ahora, piensa en un blanco rápidamente, ¿hacia dónde quieres que tus hijos lleguen? Que sean buenos profesionistas. O que sean prósperos económicamente. Que tengan muchas propiedades. Que sean exitosos en los deportes. Que tengan fama. Entonces, ¿eso es el blanco que pensaste? Finalmente eso no es malo. Como papás queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que en verdad así destaquen en lo que estén haciendo. Pero eso es como un complemento a lo que realmente Dios quiere, porque finalmente Dios quiere algo mejor para ellos. Y por supuesto, si ellos aún son dedicados, comprometidos, seguro que lo van a alcanzar. Pero si tienen a Cristo,
tienen todo, porque teniendo a Cristo tienen vida eterna. No teniendo a Cristo, aun cuando tengan una profesión, aun cuando tengan bienes, y si no tienen a Cristo, entonces no tienen nada. Y es lo que como padres nos debe de preocupar. Y a fin de cuentas, nos interesa, y lo que más nos interesa. Ahora que nuestra mente ha sido transformada, ¿no? Ahora que conocemos a ese Dios invisible, ¿no? Uh-huh. Ahora que conocemos esta salvación eterna que trasciende, ¿no? De esta vida, trasciende otra vida. Ahora que nosotros entendemos esas cosas, entonces nuestro blanco ya no es el mismo. No, ya no es el mismo. Ahora la pregunta sería entonces, ¿no? Tú como papá, ¿qué blanco estás siguiendo? ¿Hacia dónde tú quieres llegar como papá? Porque finalmente si tú como papá ya encontraste el amor de Cristo, pues quieres honrar a Dios. Entonces, pero tú vas al blanco que Dios te ha puesto, o sigues buscando el blanco que todos los papás de este mundo, que se conforman en este mundo, que se moldan a este mundo, quieren hacerlo. ¿Hacia dónde quieres llegar tú? Porque finalmente, como lo decía mi esposa, si tú ya encontraste realmente el amor en Cristo, si tú ya realmente encontraste la vida eterna en Él, entonces nosotros como papás entonces vamos a estar preocupados, o más bien vamos a animar a nuestros hijos a que conozcan nuestros hijos a ese Dios que nos ha dado la vida eterna. Y en verdad, si también tú que nos ves y que nos escuchas, no has tenido este encuentro con Dios, no has probado del amor de Cristo, entonces déjame decirte que el amor de Cristo es grande, que el amor de Cristo trasciende más allá tal vez de nuestros pensamientos, pero finalmente aún Cristo puede transformar tu vida, y si te transforma tu vida, entonces puede transformar la vida de tus hijos. Entonces déjame decirte y hablarte un poquito de ese Dios que dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra su amor Dios para con nosotros? ¿O cómo lo mostró Dios para nosotros? Muriendo en una cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo con un propósito, salvarnos a nosotros, porque también Efesios 2:1 nos habla, ¿no? Que nosotros tenemos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Finalmente tú y yo somos pecadores y necesitamos de Cristo. Tú y yo hemos pecado, hemos fallado mucho y necesitamos de Cristo. Porque si nosotros comprobamos el amor de Dios, si nosotros entendemos que Dios mismo se hizo hombre y que ese Dios mismo murió por nosotros en una cruz, para que el juicio que nosotros merecíamos de nuestro pecado, aún Él lo pagara en esa cruz. Nuestra mente no puede entender eso, que Cristo es un regalo para nosotros, hablando de salvación. Tú no tienes que hacer nada para salvarte, porque si nosotros nos esforzamos en hacer muchas cosas para llegar al cielo o tener salvación, no, vamos a fracasar. Dios dice que es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, es la vida eterna. Ese regalo Dios te lo muestra. Dios te muestra ese regalo diciendo, yo envié a mi Hijo Jesús a morir por ti en la cruz porque eras pecador y porque merecías morir. Aquí está la vida eterna, tómala o déjala. Unos la vamos a tomar y vamos a decir, Dios, gracias, ¿no? Y ese regalo lo vamos a cuidar. Pero ese regalo también no solamente lo queremos para nosotros, sino también lo queremos para nuestros hijos, para nuestra descendencia, porque es lo más importante. Entonces, hoy que tú me escuchas y que no habías conocido de Dios, hoy Dios te está hablando también a ti, para que puedas conocer del amor de Cristo, y al conocer el amor de Cristo, entonces vas a amar a tus hijos y además los vas a instruir en ese camino. Los vas a querer llevar a tu Salvador también, ¿no? Así es, lo vamos a llevar. Y además también Apocalipsis 3:20 nos habla, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios además es un caballero. Él nunca va a entrar a fuerzas y te va a decir, conóceme. No. Por el contrario, Él toca, suavecito toca y te dice, aquí estoy, aquí está la vida, aquí conmigo vas a tener paz, vida eterna.
y tú vas a decidir si abrirle la puerta de tu corazón o decirle, por el momento no, Señor. Y así con nuestros hijos, ¿no? En su momento Dios va a tocar también la puerta del corazón de nuestros hijos. Y si nuestros hijos han conocido el amor de Cristo a través de la palabra, entonces ellos van a tener esa decisión de decir, sí, entra a mi corazón. Entonces, ahora, después entendiendo el amor de Cristo, es ese amor sacrificial, ese amor que eterna. Entonces, ahora sí podemos nosotros recitar lo que dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 3 al 9. Entonces, vamos a leerlo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es, ya que has tenido ese encuentro personal con Cristo, entonces sabrás la importancia del amor de Cristo, entonces estarás tú enamorado de Cristo, y aquí dice, para que te vaya bien, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque dice, así he dicho que después, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En verdad, cuando conoces el amor de Cristo, entonces vas a amarlo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y no solo eso, porque finalmente Dios nos manda y nos anima a que esta palabra no solo no las queremos nosotros como papás, no, sino por el contrario, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. O sea, eso, y las repetirás a tus hijos. Tenemos que repetirlas a los hijos la palabra. A todas horas, ¿no? A todas horas. ¿Y qué es a todas horas? Todo el tiempo, en la mañana, mediodía, en la noche, A todas horas. Tú tal vez dirás como papá, oye, pero ¿cómo le hago, no? Pues yo me voy a trabajar, ¿no? Esos los que no trabajan, que se las digan, ¿no? Entonces, pero no, finalmente tenemos tiempo, ¿no? En la mañana, si comemos con nuestros hijos, poder leer la palabra. En la noche, al levantarse, andando en el camino. Siempre hay una oportunidad, ¿no? Siempre hay una oportunidad. Entonces, tenemos que en verdad, la palabra de Dios debe de ser pues nuestro libro de tal vez de guianza, ¿no? De instrucción. Y es que pues si nosotros hemos recibido esta herencia y nosotros no somos los dueños, además Dios nos dejó las instrucciones para tener cuidado de estos hijos que Él nos ha dado, ¿no? Y además la palabra dice en Mateo 4:4, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Wow. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer también es todo el tiempo estarle citando la palabra, porque nuestros hijos no solamente tienen necesidades físicas, o sea, porque nosotros somos los responsables delante de Dios de alimentarlos también, de darles frutas, verduras, bla, 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 bla. No solamente cuestiones físicas, sino también la palabra de Dios alimenta la vida de nuestros hijos. Entonces, por eso es que Deuteronomio nos llama a que estemos alimentando sus corazoncitos, ¿no? Llevándolos a Dios. Sí, porque finalmente, al alimentarnos de la palabra de Dios a nuestros hijos, los vamos a llevar al Evangelio, finalmente, ¿no? Y el Evangelio es la fe, que ellos tengan esa fe en Cristo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nuestros hijos deben también de alimentarse de la palabra de Dios. Tú como papá, tú como mamá, tienes que alimentarte de la palabra de Dios, porque finalmente, si no nos alimentamos, nuestro espíritu está anémico, nuestro espíritu está débil. Entonces, cuando de repente venga algún vientecito o algo, seguro que nos vamos a caer, ¿no? O alguna enfermedad, seguro que nos vamos a enfermar. Y no hablando de una enfermedad física, sino una enfermedad hablando del pecado. Entonces, tenemos que nosotros alimentar a nuestros hijos en la palabra. Y esta palabra, ahora sí, vamos a Timoteo. ¿Qué es lo que trae esta palabra? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? El autor. Y útil, muy útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, preparado para la obra.
Así es, qué importante. Finalmente, ¿qué es lo que hace la palabra en nosotros como papás? ¿Qué es lo que hace la palabra en tus hijos? Porque finalmente tú y yo podemos instruir a nuestros hijos con nuestros conocimientos, pero finalmente Dios es el que los va a instruir. Su palabra es la que los va a guiar. Nosotros solamente se la presentamos a nuestros hijos y esta palabra pues va a hacer un efecto especial en ellos. Porque nuestras instrucciones son imperfectas, igual que lo son ellos, igual que lo somos nosotros, ¿no? Nosotros somos imperfectos, pero la palabra es perfecta, porque es inspirada por el Creador. Sí, y entonces es útil, y si nosotros se las presentamos todo el tiempo, entonces ellos pueden venir a esta palabra que sí es perfecta para ellos, ¿no? Sí, como dice la palabra, es útil para enseñar. Nos enseña a nosotros, les enseña a nuestros hijos, para redarguir. O sea, es el que nos redarguye de pecado, el que nos dice hemos fallado y nos lleva a Cristo nuevamente, ¿no? Porque muchas veces nos vamos por otros caminos que no son agradables a Dios y nos equivocamos, pero ahí está el Espíritu Santo para guiarnos y llevarnos al Padre, para corregirnos a nosotros. Muchas veces nos equivocamos y necesitamos disciplina como hijos de Dios, pero papás. También como papás, sí, como papás, pero también como papás hacia nuestros hijos, también cómo corregir a nuestros hijos. También aquí nos va a dar la instrucción de cómo corregir a nuestros hijos para darles esa dirección a ellos. Y para corregir, para instruir en justicia. Vamos a instruirlos en justicia. ¿Quién es el único justo? Dios. Y aún Él nos ha hecho justos por su gracia finalmente, ¿no? Nos justifica, no por lo bueno que nosotros seamos, no. Él nos justificó por su amor hecho en la cruz. Y después, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Entonces, nuestros hijos van a estar preparados si nosotros los instruimos en la palabra para toda buena obra. Entonces, tenemos que llevarlos a la palabra. Y segunda carta a Timoteo también nos habla, 3:15, uno antes, claro. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Está hablando de Timoteo, y le decía algo padrísimo, ¿no? Dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces, había este hombre, Timoteo, pues su abuela, su mamá, pues, finalmente lo instruyeron en la palabra. Le repetían la palabra. Sí, y para qué dice aquí algo padrísimo, ¿no? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra? Los va a hacer sabios para salvación, es decir, van a conocer a ese Dios hermoso, ese Dios precioso que vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Van a tener esa fe, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿quieres que tus hijos sean instruidos por nosotros? Llevemos a la palabra para que Dios nos instruya a través de su palabra. Nosotros, nuestra única chamba como papás es llevar a nuestros hijos a la palabra para que sean instruidos por Dios. Y para su salvación. Sí, para su salvación, claro. Porque nosotros no podemos salvar. Sí, porque si nosotros queremos instruir a nuestros hijos en cosas materiales, la palabra de Dios es clara, ¿no? Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Entonces, además que lo único eterno que Dios nos ha dado son nuestros hijos. El carro, la casa, eso se va a acabar y se va a quedar aquí. Pero nuestros hijos van a trascender más allá, ¿no? O sea, ¿hacia dónde queremos llevarlos? ¿A qué blanco queremos llevarlos? ¿Hacia la vida eterna o hacia una muerte? Entonces, en verdad que es algo padrísimo entender la palabra, o que la palabra nos haga saber eso. Porque dicen que puede ser sabio para la salvación por la fe. Y entonces veamos también en Romanos, en Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es. Entonces, ¿la fe por dónde viene? Por el oír. O sea, tus hijos necesitan escuchar la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Finalmente, las palabras que tu hijo escuche sean de la palabra. Y esto para que tengan fe, para que conozcan a Dios. Y vamos a también Hebreos, nos habla, vamos a Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal. Queremos que nuestros hijos tengan ejercitados los sentidos para que puedan saber el bien y el mal, pues tenemos que llevarlos a la palabra. Sí, muchas de las veces, o sea, en nuestro día a día hay muchas cosas que pasan y de las cuales muchas de las veces no le estamos instruyendo a nuestros hijos. Uh-huh. Y por eso Dios nos llama a que todo el tiempo les estemos recordando de la palabra, porque como decíamos al principio, ¿no? O sea, acerca de Romanos 12:2, o sea, estamos en este mundo y en esta sociedad en la cual convivimos mucho tiempo. Y entonces estamos siendo instruidos también, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando venimos a Dios necesitamos venir a ser instruidos por Él. Y nosotros como padres llevar a nuestros hijos, porque si nosotros ya recibimos la salvación, nosotros queremos que ellos también sean salvados por Dios y les repetimos estas palabras todo el tiempo para que ellos también sean salvados y que puedan ser instruidos y puedan tener ejercitados sus sentidos, para que entonces cuando ellos se enfrenten a las cuestiones de la vida, uh-huh, ellos sepan esto está bien y esto está mal, ¿no? Sí, realmente el hogar es un centro de entrenamiento, uh-huh, porque finalmente es ahí donde nosotros preparamos a nuestros hijos y los preparamos a través de la palabra, uh-huh, para que ellos cuando se enfrenten con un mundo perverso, un mundo lleno de maldades, entonces ellos puedan determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que hace la palabra. Nosotros como padres llevamos a nuestros hijos a la palabra, y al llevarlos a la palabra, entonces la palabra ¿qué es lo que va a hacer? Como lo leímos, los va a instruir en justicia, los va a enseñar, los va a reprender, los va a corregir, y después de que haga eso Dios, entonces los va a hacer perfectos. Y no perfectos en el sentido de decir no van a pecar ni nada, sin error. No, por el contrario, los va a hacer maduros. Y ser maduros es que van a tener ellos bien ejercitados sus sentidos, ¿no? Como lo decía aquí, ¿no? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos van a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando se enfrenten con un mundo pues realmente lleno de pecado, ellos digan, eso es pecado. Entonces ellos digan no al pecado. Cuando tu hija llegue por ahí un lobo vestido de ovejita y le cante a tu hija algunas palabritas de amor y les diga, oye, pues me gustas mucho, pues dame una prueba de amor o vamos a lo oscurito, seguro que va a tener bien sus sentidos bien discernidos, bien ejercitados, bien aguzados, que decir, no, vete, no, ¿cómo? Yo amo a Dios y irme contigo, no, tú no eres el hombre que Dios tiene para mí. Entonces, tu hija, ¿quién la va a salvar? ¿Tú la vas a salvar, papá? Estando en el trabajo, tu mamá estando en casa o en el trabajo, ¿los vas a salvar cuando llegue en ese momento tu hija ¿solitas? O tu hijo solitos o solitas? No, sino ¿quién lo va a hacer? La palabra. La palabra es la que va a traer en ellos, va a ejercitar sus sentidos y va a decir, no. O sea, he llegado a la madurez de saber que Cristo me ama y que eso no es bueno, que eso se llama pecado. Y que tu hijo de igual forma, ¿no? Si algún amigo lo lleva a algún lugar y dice, fúmate esto, sientes bien rico, y le dé alguna droga, mi hijo va, seguro que si está ejercitado en la palabra, seguro mi hijo va a decir, no. Pero si nosotros no lo llevamos a la palabra por nuestros propios consejos, seguro que no nos van a hacer caso y seguro que cuando se enfrenten con esas situaciones van a salir mal. Lo que nosotros menos queremos es eso. Y aún, déjame decirte algo, que aún cuando nosotros como padres le hayamos compartido del amor de Cristo y aún ellos en su error llegasen a cometer un pecado, ellos van a saber que Cristo los puede perdonar y que Cristo puede restaurar su vida y que aún puede cambiar su estado de su vida para poder ser hijos de Dios. Sí, porque estamos hablando de la instrucción en el camino del Señor, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha llamado, como hemos citado la palabra, que Dios nos llama que nosotros instruyamos a nuestros hijos en su camino y les enseñemos lo que Él dice, lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, eso no nos garantiza a nosotros que ellos no se vayan a equivocar, se van a equivocar como nosotros nos hemos equivocado también, claro. Y nos seguimos equivocando tantas veces. Y sería muy mala onda que envíes a tus hijos a la guerra
sin una preparación. O sea, al primer bombardeo, seguro que se va a ir. No, tenemos que mandarlos preparados, pero nosotros no, los vamos a preparar. Nosotros, nuestra chamba y nuestra labor es llevarlos a la palabra para que sean instruidos por Dios. Y claro, por supuesto, el ejemplo de papá y de mamá es importantísimo, porque si tú no vives la palabra y tú quieres solamente que ellos vayan a la palabra sin verte a ti con un ejemplo que amas a Dios, entonces es algo contrario, ¿no? Incongruente de tu forma de pensar, sí, ¿no? Para nada. Entonces, además de eso, pues finalmente nosotros debemos ser un testimonio, una piedra de testimonio. Y es ahí también cuando Josué, vamos a Josué, a leer Josué. Ya lo tiene, baja. Bueno, léelo. Es Josué 4, 21 al 24, dice: Cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán, mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el Mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Así es, qué importante es eso, ¿no? Porque finalmente Dios les dijo que pusieran unas piedras para que cada vez cuando sus hijos preguntaran, ¿y esas piedras de qué se trata? Cuando los sacó de Egipto, entonces es lo que Dios les dijo que les respondiera, ¿no? Entonces, finalmente, pues, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto ya? ¿O por qué tenemos que decirle a nuestros hijos lo que Dios nos manda? Sí, porque, bueno, en este momento Dios estaba haciendo un hecho poderoso, portentoso, ¿no? O sea, sí, majestuoso, por lo cual Él les pidió que tomaran algo que recordara lo que había pasado ahí y luego ellos lo pudieran repetir. Y entonces dice que tomaron del río Jordán las piedras y las sacaron y las pusieron a la orilla. Y entonces Josué les dijo, ¿no? Ahora sus hijos van a ver estas piedras y cuando vean nuestras piedras se les van a preguntar por qué están ahí las piedras. Y no dice yo les voy a explicar porque yo soy el líder, el pastor. No, dice, ustedes papás les van a contar a sus hijos. Cuéntenles de lo que Dios hizo, de cómo cruzamos el Jordán, cómo pasamos en seco, pero además cómo también nosotros pasamos por el Mar Rojo cuando el Señor nos sacó de Egipto. Así es. Lo importante que es que nosotros les digamos a ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Cristo nos ha salvado, ¿no? Así es, tu papá, tu mamá, ¿qué ha hecho Cristo por ti? Porque finalmente nosotros debemos ser un testimonio, que nuestros hijos vean que Dios restauró nuestro matrimonio, que nuestros hijos vean que Dios nos sacó de los vicios, que nuestros hijos vean que nos sacó Dios de la pornografía, que nuestros hijos vean que nos sacó de solamente pensar en el trabajo. Entonces, de eso debe de glorificarse siempre Dios y nosotros tenemos que ser un testimonio para ellos. Porque finalmente tenemos que compartirles a nuestros hijos la palabra, sí, pero mayores con nuestro ejemplo, porque vivimos en casa, vivimos las 24 horas con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. Entonces a ellos, más que decirle palabras, tenemos aún que dar un testimonio con nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos ser un testimonio, una piedra de testimonio. Papá, ¿eres una piedra de testimonio? Mamá, ¿eres una piedra de testimonio? Si es una piedra de testimonio, entonces qué padre que tu hijo pueda ver a un padre que se equivoca, pero a un padre que puede reconocer que ha fallado y que puede confesar a Dios su pecado y que se arrepiente y que aún es frágil y que vuelve al camino y que Dios lo perdona. Que su hijo pueda ver que papá es frágil y que Dios aún lo perdona y que aún Dios hace un cambio en su vida, un cambio en la vida de la mamá, un cambio en la misma vida de un hijo, cuando son hijos rebeldes de la misma forma, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Yo quiero comentarles un testimonio de papá. Tal vez papá, pues me duele decirlo en su momento, papá conocía la palabra de Dios porque su mamá pues aún lo instruyó en la palabra, pero mi padre le fue infiel a mamá. Y le fue infiel, yo no había nacido, le fue infiel a mamá. Mamá también conocía la palabra de Dios. Y por lo que me platicó mamá, pues decía que ella oraba en las noches y decía, Dios, aún trae a mi esposo. Y lloraba mamá y sufrió mucho, pero cuando papá decidió
renunciar a ese pecado, mamá lo perdonó. Papá dijo, me he equivocado, perdóname esposa, te fallé, pero me arrepiento. Mi mamá lo aceptó ese perdón. Y déjame decirte de esa reconciliación, claro, nací yo, por supuesto. Qué bueno que mamá hizo esta buena reconciliación para que yo naciera, ¿no? Y Dios me diera una oportunidad de estar aquí, de conocer a mi esposa y tantas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es, yo como hijo tengo en verdad 2 piedras de testimonio que se llama mamá y papá. Y no porque hayan sido superhéroes, no, sino porque fueron hombres que se equivocaron. Mi papá fue un hombre que se equivocó, un hombre como tú y yo que nos equivocamos y que a un papá decidió renunciar al pecado, adulterio y acercarse a mamá y aún serle fiel desde que es su fidelidad hasta la muerte, ¿no? Papá, yo me acuerdo, bueno, ya empecé a crecer y papá siempre comparaba mi edad con la fidelidad que había hecho con mamá. Yo tenía 25 años y papá decía, llevo 25 años de serle fiel a tu mamá, llevo 30 años de serle fiel a mi mamá, y no se lo olvidaba. Tal vez papá no se acordaba de los cumpleaños o de los años de mis hermanos, pero sí se acordaba desde cuándo le había sido fiel, y eso es porque daba gracias a Dios que él lo había rescatado hasta los 40 años, cuando yo... Perdón, les voy a decir mi edad. Bueno, no edad. Bueno, cuando yo cumplí 40 años, papá aún dijo, tengo 40 años de serle fiel a mamá. A mi esposa. A mi esposa, sí, a mi mamá, claro. A su esposa. Entonces, imagínate 40 años. Después de 40 años, mamá parte con Dios. Pero papá, en verdad, fue fiel a mamá. ¿Y qué puedo ver yo de todo esto? Yo puedo ver a un papá frágil, equivocarse. Las piedras que pero finalmente yo puedo ver el amor de Cristo. Yo puedo ver que Cristo perdonó a papá, que Cristo le dio una nueva oportunidad, que Cristo transformó su mente de decir no al pecado y sí a Cristo. Si tú te has equivocado, papá y mamá, en verdad acércate a Dios, porque entonces serás una piedra de testimonio para tus hijos. Tus hijos verán a una persona frágil, una persona que se equivoca. Porque pareciera que el mejor papá es el que no se equivoca, ¿no? Uh-huh. O sea, como queremos que no se den cuenta de nuestras regadas, como bueno, ya, mi esposo se dio cuenta, pero mis hijos que no se den cuenta que la riego. Uh-huh. Y no, porque eso nos hace tan humanos como ellos, pero no es que nos vean a nosotros, sino nosotros apuntamos a Cristo, ¿no? Nosotros los llevamos a Dios. Así es, nosotros los llevamos a Él. ¿Y cómo los vamos a llevar? A través de la palabra. Pero que esta palabra primero haya transformado nuestro corazón de papá y de mamá, para que entonces pueda surtir el efecto en nuestros hijos. Porque si no ha transformado tu corazón y el corazón de tu esposa y quieres instruirlos en la palabra, no va a pasar ningún efecto. Porque entonces, pues el niño o el joven va a decir, ¿cómo? ¿Me hablas de Dios y tu vida no refleja a Dios? Qué grueso, qué difícil, ¿no? Entonces, sé una piedra de testimonio. Dice Juan 3, ¿no? Y como 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Apuntar a Cristo, llevar a nuestros hijos a Dios. Es decir, bueno, este versículo habla acerca de la salvación, habla de la salvación de Dios, porque finalmente, en su momento, el pueblo de Israel, pues se portó mal, como todos, ¿no? Se portó mal y Dios los castigó con muchas serpientes que los mordían y morían, porque se habían portado mal. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijo, Moisés, habla con Dios, que ya la hemos regado, sí, nos arrepentimos, Moisés, y habla con Dios para que nos perdone. Entonces Moisés habla con Dios y Dios le da la instrucción a Moisés para que haga una asta con una serpiente de bronce, y cuando esta serpiente picara a alguno de ellos, entonces ellos miraran a la serpiente y aún así iban a vivir, porque si no miraran a la serpiente, entonces iban a morir. Entonces, este pasaje me impresiona, porque finalmente nosotros solamente los vamos a llevar a que vean a Cristo, a que vean esa serpiente de bronce que los salvaba, así como los salvaba al pueblo de Israel. Ahora que ellos vean a Cristo, porque ellos los van a salvar. Cuando esa serpiente, que se llama pecado,
llegase a morder a alguno de nuestros hijos, ellos tienen que ver a Cristo para que ellos puedan tener vida eterna. Porque una vez más, no podemos salvarlos. Nosotros queremos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y los queremos llevar a Él, pero nosotros no los salvamos, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros los llevemos a la iglesia, les enseñemos la palabra, no puede salvarlos, solo Cristo puede salvarlos. Pero sí todo el tiempo estamos diciéndoles que sí Cristo los salva, que Cristo sí los perdona, que Cristo es el que guía sus vidas, que Cristo es el que los guarda, ¿no? Aunque no esté papá y mamá. Que Cristo es real y va a ser real cuando ellos te vean que lo ha sido en tu vida. Entonces, cuando ellos lo ven que cuando tú te equivocas, volteas a ver a Cristo, entonces ellos se darán cuenta que lo importante es voltear a ver a Dios. Dice, pues esto hay que ver las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. Y como dice también Deuteronomio 29, dice que porque las cosas secretas pertenecen a Dios, hay cosas que como papás no sabemos, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Sí. Entonces, las cosas que nosotros conocemos de Dios, Dios nos las dio también para que nosotros también se las demos a nuestros hijos. Lo que Dios nos ha revelado, que nosotros se los compartamos a ellos. Sí, claro, a nuestros hijos. Nuestra misión y objetivo es apuntar el blanco que es Cristo. Y si esas cosas reveladas, el amor de Cristo, lo hemos entendido, entonces de ahí agarrarnos, de ahí tomarnos de Dios. Y también ya estamos concluyendo, perdónenos si nos tardamos o vamos muy rápido con muchos versículos, pero en verdad que es importantísimo, pues la palabra de Dios nos instruye finalmente, ¿no? Porque todo está escrito en la Biblia. O sea, ¿cómo ser buen padre? Ven a la Biblia, porque finalmente pues nosotros vamos a ser instruidos por Cristo. Dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir ¿a quién? A nuestros hijos en el camino de Dios, en su camino. No hay muchos, como lo ha dicho Hugo, y la palabra bien lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Quién? Jesús. O sea, instruyámonos en el camino de Jesús. Si nuestros hijos los encaminamos, los instruimos en ese camino, lo que hemos hablado en este tema, en el tema del día de hoy, de poder instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, es ¿cómo los vamos a instruir? A través de la palabra, porque ahí van a conocer el camino que es Cristo, y es el único camino que les va a llevar a la salvación. Tú como papá, como mamá, estás interesado en lo mejor para tu hijo, y lo mejor se llama Jesús, porque cuando ellos se acercan a Dios, dice que aun cuando fuere viejos, no se apartarán de Él. Entonces no se van a apartar de Él, aun cuando tú ya no estés papá, cuando tú ya no estés mamá, aun tus hijos van a seguir tomados de la mano de Dios, y van a recordar que ustedes lo instruyeron en ese camino, y van a ser, de ahí viene, dice que después de eso viene todo por añadidura. Si finalmente Dios le va a dar una profesión a tu hijo, va a ser el mejor profesionista. Si Dios le va a dar que compita en algunos deportes y el destacado, ¿tienen habilidad nuestros hijos? Sí, que también como papás tenemos que ayudarles a vencer, a lograr algunas cosas también en ese ámbito, seguro. Pero si ellos aman a Cristo, imagínense, un profesionista destacado, amando a Cristo, ¿qué es lo que no va a hacer, no? Va a hacer muchas cosas, va a publicar el amor de Cristo. En verdad, hay deportistas que llegan a la meta y siempre le dan gracias a Dios, ¿no? Entonces van a ser niños, niñas, jóvenes, adultos, agradecidos. ¿Con quién? Con el Creador, con nuestro Hacedor. Y tu papá y tu mamá sentirás una alegría, y van a ser tus trofeitos, ¿no? De decir, Dios, en verdad que estos niños que me regalaste son los mejores, ¿no? Porque finalmente tú los instruyes y finalmente todos sus logros te los ponen a tus pies. Y para terminar, pues vamos a ir a Isaías 54.
¿No puedes leer? 13. Y dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Wow. Ya, es un versículo que a mí me encanta, porque si tus hijos van a ser enseñados por Jehová, ¿qué va a faltar, no? Ahí lo dice, ¿no? Dice, serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Quieres que tus hijos tengan la paz? Que disfruten de la paz en Cristo y que sean enseñados por Él. Hay un requisito: sírveles, sirve a Dios. Sirve a Dios con todo tu corazón, comparte de su palabra, porque finalmente es una promesa esta para los servidores de Dios. Es una promesa para los que servimos a Dios. Y servir a Dios es llevar su evangelio. Y si tú llevas tu evangelio a tu casa, que es lo mejor que puede pasar y es lo que Dios nos ha llamado, entonces estás sirviendo a Dios. Y si tú que conoces a Dios, por ahí dice, ¿no? ¿Qué caso tiene que nosotros prediquemos por todos lados si nuestra familia no se va a salvar? O por todos lados y nosotros mismos no nos vamos a salvar. No, tenemos que poner todos en mano de Dios. Y el 17 dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Wow. Ya, con eso en verdad que Dios ha sido bueno con nosotros. Porque si tú le sirves a Dios, tus hijos serán enseñados por Dios. Y además dice, esta es la herencia de la salvación. Es lo que la parte final ya dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La salvación va a venir de Dios para ellos. La salvación va a venir. Entonces, de nadie llega la salvación si no es de Y así empezamos, Dios, ¿no? Con el Salmo 127 que dice que ellos son nuestra herencia. Y dice, y la herencia de los siervos, dice, y esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Entonces, de nosotros no podemos dar salvación, pero nosotros, al servir al Señor en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, hablando de las cosas, contándoles de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, entonces el Señor sí puede traer la salvación a nuestras casas. Así es, claro. Entonces, por último, quiero decirte que descanses en el Señor. Como padres nos hemos equivocado mucho, pero en verdad que Dios restaura. En verdad que Dios hace milagros, y hace milagros en tu familia, y hace milagros en ti, y hace milagros en tus hijos. Si tú tienes un pesar, si tú tienes una carga de que aún tus hijos ya son mayores o que tus hijos pues están fuera del camino de Dios, déjame decirte que confíes en Él, porque finalmente Dios ha dado una promesa, y si tú eres un siervo de Dios, entonces tus hijos van a ser enseñados por Dios. Finalmente tus hijos van a tener un encuentro con Dios. Finalmente ellos van a decidir si aceptar a Jesús y seguirlo o aún no aceptar a Jesús. Pero si ven en ti que existe Dios, que es un Dios real, entonces déjame decirte que seguro tu piedra de testimonio va a hacer que ellos también puedan acercarse a Dios. Entonces vamos a la palabra, descansemos en la palabra. Vamos a orar, ¿les parece? Para terminar este tiempo. Dios, te damos muchas gracias en esta preciosa noche. Dios, gracias por tu palabra, Dios, porque aún esta palabra, Dios, nos da dirección. Esta palabra es la que nos da paz en nuestro corazón. Tú conoces, Padre, los corazones de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Tú sabes sus cargas, tú sabes sus necesidades. Tú sabes, Dios, que aún, Padre, como Padre nos hemos equivocado. No nos hemos acercado a tu palabra para poder instruirnos, instruir y caminar en ti, y además instruir a nuestros hijos en tu palabra. Enséñanos, Dios, porque nosotros aún, Padre, nos hemos equivocado mucho. No queremos moldearnos a este mundo, porque este mundo, Dios, habla de ser padres conforme a las riquezas, conforme a los éxitos, pero aún sabemos que ser padre en ti, Dios, es llevar a nuestros hijos a la cruz, es llevar a nuestros hijos a conocer a ese Dios hermoso, ese Dios que dio su vida por nosotros en una cruz. Gracias por tu Hijo Jesús, porque Él nos da vida. Gracias por rescatarnos, Dios, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados.
Hoy te pido, Dios, que pongas paz en cada uno de los que están viendo esta predicación, Dios, pero que aún, Padre, tu palabra, Dios, los conforte, tu palabra los guíe, Dios, y que aún, Padre, ellos puedan ser animados, Padre, a poder predicar tu palabra, a poder instruir a sus hijos en tu palabra y a llevarlos a ti. Gracias por esta oportunidad que nos das. Te amamos mucho. A ti sea la honra y la gloria. Bendecimos tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, pues... Y yo quiero animar a todos, ¿no? A todas las mamás, como yo como mamá, que puedan tomar este tiempo para compartir con sus hijos e instruirlos en la palabra. La verdad es que muchas de las veces, cuando comparto con mis hijos de la palabra, yo soy enseñada. Entonces, tengan ese gusto, ese placer de poder compartir con ellos. Y si de alguna forma les puedo servir también, si hay alguna forma que digan, pues no tengo idea, yo acabo de conocer a Dios, no sé ni cómo hacerle o cómo le digo o cómo es que puedo cumplir con eso todo el tiempo, pues ahí me puedes dejar también un mensajito o algo. Sí, claro, y yo te puedo contar pues las cosas que hago. Yo tengo hijos pequeños todavía, quizá algunas de ustedes pueden compartir algo porque ya tienen una carrera más larga en esto de instruir a sus hijos en el camino del Señor, pero que todas podamos ser animadas y bueno, lo mismo los padres, yo hablo por las madres, pero que podamos ser animados a seguir y que la salvación se multiplique en nuestras casas también, ¿no? Si ya llegó a nosotros, pues que esa salvación se pase a nuestras generaciones también. Claro, y si lo pasamos a nuestras generaciones, seguro que va a ser algo bonito, ¿no? Y a los hombres los esperamos en Machines los días lunes a las 8 de la noche también, sí, porque estudiamos la palabra y es un tiempo muy bueno. Entonces, gracias familia, fue un gusto estar con ustedes, aprender de la palabra y nos vamos bien enseñados, porque finalmente, como dice mi esposa, pues nosotros aprendemos, porque siempre aprendemos de la palabra, nunca dejamos de aprender. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, Hugo y Dianita, por este Buenas tiempo noches también. Y si cenan, Dianita, Hugo, muchas gracias. Cenen rico y nos vemos pronto. Dios les bendiga mucho. Familia Saludos, bye, bye. Un abrazo. Adiós.